Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Dungeons Crawl Classics. Voy a hablar de la edición en inglés, no voy a hablar de la edición física en castellano porque todavía no me ha llegado. La edición en castellano se llama Clásicos del Mazmorreo, viene de la mano de Other Selves. Y voy a hablar de la edición directamente americana. Como podéis ver, la edición americana es un tochazo, un tochazo. Aquí han muerto muchos árboles para que nosotros podamos jugar a rol. Y aparte de ser un tocho bastante considerable, lo que ya denota bastante, incluso con lo que sería el lomo, la contraportada y tal, es setentismo por todas partes. O sea, Dungeon Crawl Classics es sobre todo un juego que está basado en lo que sería lo que ellos creen que es la concepción original de la fantasía dungeonera, que es un tipo de fantasía un poquito más oscura, más sucia, en la cual no se llevan directamente héroes, no es tan tolkieniana como por ejemplo de pícaros, ladrones y gente que hace tareas un poquito más mercenarias y de magia oscura, caótica y que prácticamente te lleva el cuerno. Y bueno, aquí que tenemos, pues tenemos ilustraciones bastante buenas. De hecho, tenemos ilustraciones prácticamente en todas las páginas. Incluso la tabla de contenidos es en sí una ilustración. De hecho, prácticamente podemos abrir al azar cualquier página. Mira, he cogido una página que no tiene ilustraciones, pero la verdad es que en casi todas hay por lo menos, aunque sea un bloque de texto, hay un poquito de ilustraciones. De hecho, por ejemplo, aquí hay otra de ilustraciones, aquí hay otra con una pequeña ilustración aquí arriba. De hecho, la mayor parte de la maquetación es bastante conseguida en ese aspecto. O sea, intentan hacer que no te sientas tan aislado leyendo un tocho enorme de reglas. Y como podéis ver, por el tocho enorme de reglas que es, no es exactamente un retroclon de D&D, a pesar de que apunta muchas maneras de ser un retroclon de D&D. ¿Cómo se come eso? Bueno, están las típicas clases de siempre. Está guerrero, ladrón, mago, clérigo, elfo, nano y mediano. Están estas clases, pero hay algunas cositas que hacen que la cosa sea un poquito distinta y quizás un poquito más caótica, un poquito más bizarra, si me permitís la expresión, de como lo eran incluso en el Dungeons and Dragons básico. El Dungeons and Dragons básico no llega a ser tan bizarro como esto. Pero esto intenta más o menos emular ese estilo y además emularlo con lo típico de tener reglas sobre reglas un poquito más complicadas, complicarlo todo un poquito más. Hay algunas reglas que son muy especiales de este sistema, cosas como por ejemplo la cadena de dados, que un poquito como sería en Airdown con el tipo de tiradas que se hacen, las tiradas de nuestros dados pueden ir mejorando, o puedo mejorar nuestro dado, subir nuestro dado, o puede bajar nuestro dado. En lugar de tener ventajas y desventajas, lo que hacen es que nos modifican más o menos los dados. Entonces, tenemos distintos tipos de dados, no solamente los dados de 8, dados de 12, dados de 20, dados de 10 de toda la vida, sino que tenemos, por ejemplo, dados de 14, dado de 6, dado de 16, bueno, dado de 10, dado de 6, dado de 16, dado de 14, dado de 24, cosas así. Lo cual hace que el juego se vuelva un poco raro si no tienes estos dados, porque los puedes simular utilizando otros, pero entonces pierde un poquitín el tono. Además, la creación de personaje no es exactamente igual que la creación de personaje de toda la vida, principalmente porque rompen un poco la típica dinámica de tener las 6 características de siempre, sino que hay algunas que están renombradas directamente, como por ejemplo constitución pasa a ser vigor, personalidad pasa a ser sabiduría, pasa a ser personalidad, y nos quitan el carisma, ya que se englobaría dentro de lo que sería la personalidad, que sería una cosa importante para los clérigos. Y tendríamos la característica de suerte, que la característica de suerte sería una especie de metacaracterística que se utiliza de una manera un poco menos estándar, que tiene un bonificador, al igual que el resto de características, pero que ese bonificador, según una tabla, nos modificará un cierto tipo de tiradas, que a veces pueden ser tiradas realmente poco útiles y a veces pueden ser tiradas extremadamente útiles, como por ejemplo si lo utilizamos en combate. Además, esa puntuación de suerte la podremos utilizar a lo largo de nuestras partidas para irla quemando a razón de un punto de característica por tener un +1 en una tirada, lo cual puede hacer que nuestro personaje pueda superar de vez en cuando algún desafío que le sea necesario. Esa puntuación de suerte, desgraciadamente, se suele quemar permanentemente, salvo que tengamos algunas clases muy concretas, como por ejemplo el mediano o el pícaro. Me parece que pueden regenerar parte de esa puntuación, si no toda.
Las clases de personaje realmente son un poco distintas de lo que serían las de toda la vida, aunque realmente siguen los mismos arquetipos. En el caso de, por ejemplo, los ladrones tienen una serie de habilidades que en lugar de ser porcentuales, como sería el Dungeons and Dragons básico, aquí tendríamos un bonificador, que se utilizaría para las pruebas. Las pruebas en el caso de Dungeons and Dragons, Dungeon Cloud Classics, serían tirando un dado de 20, si estamos entrenados en ese tipo de habilidades, en ese tipo de pruebas que estamos intentando hacer, y superar una dificultad que normalmente va entre 5 y 20. No se suele superar mucho ese tipo de dificultades. En caso de que tengamos esa habilidad concreta que necesitamos, cosa que es bastante libre, todo hay que decirlo, porque va por una tabla de profesiones. O sea, aquí tiramos sobre nuestra característica y no tenemos muchos bonificadores más. Y si no se nos considera entrenado en esto, por ejemplo, si llegamos un zapatero y queremos escalar un muro, nuestras habilidades no entrarían mucho en consonancia. Si no estamos entrenados, tiraríamos un dado de 10 y sumaríamos la característica. Con lo cual, nuestras probabilidades de éxito se ven muy reducidas incluso para conseguir una tirada media, que sería más o menos un C de 10. En la creación de personaje, por cierto, la creación de personaje además es bastante aleatoria, porque tiramos 3 dados de 6 en orden, y además tiramos en una tabla de profesiones aleatorias, tiramos incluso dependiendo de la profesión tendremos un equipo inicial y empezaremos con un personaje de nivel 0. De hecho, no empezaremos solamente con un personaje, sino empezaremos con varios. Podemos empezar con 3 y si hace falta más. Para hacer nuestra primera aventura como personaje de nivel 0 sin ningún tipo de clase de personaje y a ver si sobrevivimos a nuestra primera aventura. Eso es lo que se suele llamar en este juego el embudo. Entonces, con esos personajes que han sobrevivido, se reparten y se intentan subir a nivel 1, con lo cual ya se asignan las clases de personaje. Como ya he explicado, las clases de personaje son ligeramente distintas. Por ejemplo, la de los pícaros ya va directamente con bonificadores a determinado tipo de habilidades, que son las de toda la vida, de escalar muros y esconderse en las sombras y cosas así. Y dependiendo de nuestro alineamiento tendremos una tabla con distintos bonificadores. Además tendremos la capacidad de regenerar nuestra suerte. Tenemos evidentemente la puñada por la espalda. Tendremos, en el caso de ser un clérigo, tendremos la habilidad de, además de poder lanzar los conjuros, que eso lo explicaré más adelante, tenemos la capacidad de curar a nuestros aliados y ciertas cosas que vienen en consonancia. Hay una cosita que hay que explicar. Existen los dioses y existen los patrones, cosa que es bastante más importante en Dungeons & Dragons Classics de lo que sería en otros juegos de rol, más que nada porque a pesar de que en otros juegos de rol, de fantasía, sí que tienes criaturas sobrenaturales que normalmente veran por tus intereses, aquí adquieren un aspecto bastante más activo dentro de lo que sería la partida. Los magos también lanzan conjuros, tienen su propio sistema de magia y tienen que tener un patrón para lanzar su magia. Los guerreros tienen algo muy especial, que es que tienen varios dados de acción cuando suben de nivel, al igual que les pasa a los enanos, por ejemplo, y a otras clases de personal también les pasa, pero sobre todo en los guerreros es donde se nota más, que es que tenemos, además de, en lugar de tener acciones múltiples o ataques múltiples, como se suelen tener en otros juegos de rol, o de 20, por ejemplo, aquí lo que tenemos es que empezamos tirando dado de 20, además de que tenemos un bonificador de ataque que no es exactamente fijo, sino que va con un dado que nos va subiendo por el nivel. Ya empecé a ver un poquito las bizarradas que estaba diciendo. Y tira cada uno de esos dados de acción como si fueran los ataques múltiples que tendría en otros juegos. Tenemos además un dado de proezas que nos sirve para hacer, además del ataque, podemos intentar empujar o podemos intentar hacer algún tipo de maniobras. Dependiendo de la cantidad que sabemos que en ese dado podemos hacer las maniobras. Además, nuestro bonificador de suerte nos puede contar para un tipo de arma concreto. Además, en la tabla de críticos tenemos un dado de crítico distinto al resto de los mortales. O sea, como podéis ver, las novedades que tiene este sistema con respecto a Dungeons & Dragons lo apartan de lo que podría ser directamente un retroclon, a pesar de que se parezca bastante a un retroclon. Además, otra cosa que no he mencionado es que hay cositas cogidas directamente de 20, no solamente las clases de dificultad, sino que, por ejemplo, las tiras de excavación tenemos fortaleza, reflejos, voluntad, con el mismo tipo de puntuación y el mismo tipo de regla que tendríamos en Dungeons & Dragons tercera edición.
No solamente eso, sino que además en el caso de lo que sería el sistema de magia, ya es donde vemos las diferencias más brutales. Principalmente porque no solamente no está el sistema de niveles de magia que tenemos, al cual estamos acostumbrados, la magia no es vanciana, o sea, no es la típica magia que lanzas el conjuro, se te olvida y ya está, aunque se te puede olvidar y tal, pero bueno, no es exactamente ese mismo tipo de conjuros que simplemente los gastas, los lanzas y hay tiras de salvación y tal y ya está. Sino que además tendremos, dependiendo del conjuro, tendremos algo llamado la magia mercurial, que es que los conjuros tendrán manifestaciones, a veces físicas, a veces psicológicas, a veces manifestaciones extrañas, dependiendo de una tabla de un dado de 100 en el cual determinaremos qué tiene de especial nuestro conjuro. Además de esto, los conjuros cuando se lanzan se tiene que tirar, o sea, tienes que hacer una prueba de nivel más tu bono de característica y compararlo con una tabla. Entonces, cada conjuro tiene su propia tabla de efectos, con lo cual puede ser que tu conjuro o no salga, o se olvide, o tengas una pifia y pilles corrupción y tu mago empieza a pudrirse. En el caso de que seas un clérigo, que tu dios te mire con desaprobación y ese tipo de cosas, sino que además habrá distintos grados de éxito en el conjuro. Dependiendo del conjuro, a veces el efecto será completamente distinto. Además, los magos en concreto pueden incluso gastar sus propios puntos de características físicas para potenciar los conjuros y ir quemando más o menos su cuerpo para conseguir más poder. Y así que, como podéis ver, lo que es la magia es ya directamente una bestia completamente distinta, una bestia completamente caótica, y que hace que Clásicos de Mazmorreo tenga su propio club de fans, su propio club de detractores. Más que nada porque hace que la adaptación sea tenga un poquito más de trabajo que en otros juegos USR. Old School Renaissance, de vieja escuela. Además de esto, bueno, hay que decir una cosa con el sistema de magia. Casi todo este libro, la mitad del libro, son tablas de magia. O sea, esto es una tabla de magia. Esto es un conjuro. Estos son conjuros. Esto por aquí tenemos nuestro conjuro y tenemos nuestra tabla. El sistema de combate también está cambiado, también es un poquito más caótico. Tenemos reglas de pifia, en la cual cada clase tiene su propio dado de pifia y dependiendo de la clase será más o menos difícil la pifia. Además, nuestra suerte ya determina si la pifia o el crítico será mucho mejor. Los críticos directamente son sacas un 20 y luego tiras en la tabla de críticos. La muerte puede ser bastante habitual. Hay una regla para si recuperas el cuerpo, que la persona no esté realmente muerta, pero es bastante habitual en Dungeon Crawl Classics. Tenemos también, evidentemente, como esto intenta ser un libro completo, tenemos una sección de objetos mágicos y tenemos una sección también de bestiario, que a pesar de que intentan ser funcionales, de que intentan cubrir cosas como las armas mágicas, las pociones, los pergaminos, ese tipo de cosas, a mí se me antoja relativamente escueto, a pesar de que tiene algunas buenas ideas, como tablas aleatorias para características de demonios, humanoides y cosas así, pero se antoja relativamente corto. De hecho, una de las cosas que se le puede achacar a Dungeon Crawl Classics es que, a pesar de que intenta ser un juego bastante utilitario y bastante usable, sobre todo para los módulos que saca la propia Goodman Games, que es la editora original, se antoja un poquito limitado, sobre todo si intentas hacer adaptaciones propias o coger cosas de material que no sea exactamente hecho ex profeso para Dungeon Crawl Classics. Es relativamente fácil hacer partidas. Es fácil, pero no es una adaptación exacta y eso a veces se nota bastante. Tenemos evidentemente aquí cosas bastante de setenteras, como por ejemplo que tenemos Androide en lo que sería el bestiario. Y tenemos un par de cosas que siempre añaden cosas como por ejemplo que tenemos ya directamente módulos dentro del propio libro. Tenemos un módulo de nivel 0 y creo que otro de nivel 6. Por cierto, Dungeon Crawl Classic llega hasta nivel 10, así que parece un poco limitado, pero realmente tal y como va este juego está relativamente bien. Además no se suben a 800 puntos de experiencia, sino que se suelen subir relativamente rápido. O sea, lo que es el nivel de avance es ligeramente realista. Aunque también es ligeramente mortal este juego, en contrapartida. Y bueno, ¿qué dice de Dungeon Crawl Classics? La verdad es que es un juego que a pesar de ser
intenta ser OSR, no es exactamente un OSR, es su propia bestia de fantasía completamente distinta. Es un poco bizarro, es un poco demasiado bizarro, para mi gusto, es un poquito demasiado bizarro, con lo cual o te puede molar o lo puedes llegar a odiar dependiendo de cómo te entre. Pero bueno, a la gente que le mola este tipo de partidas, yo creo que es algo indispensable. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.